Un día coges el móvil y sin darte cuenta acabas mirando fotos de hace unos años. Empiezas a recordar esa versión de ti más libre, exitosa, joven, enérgica, aventurera, sin tantas responsabilidades. Y algo se te remueve por dentro. Recuerdas cómo te sentías, la energía que tenías, las cosas que hacías y piensas, antes tenía algo que ahora no tengo. Y no sabes muy bien si estás siendo injusta contigo misma o si de verdad una parte de tu esencia se ha perdido por el camino. Sabes que estás en proceso y te repites en tu cabeza, es normal sentirse así. Has pasado por muchos cambios en poco tiempo, pero incluso teniendo cosas buenas ahora, sigues teniendo nostalgia del pasado, de cómo era tu vida, de cómo era tu cuerpo, de cómo eras tú, como si la versión de ti misma de ahora fuera una mala réplica y menos avanzada que la anterior. Por eso mismo te exiges tanto. Sientes que no puedes fallar, que tienes que estar a la altura, sentirte agradecida por todo lo que tienes. Pero la realidad es que, aunque a veces lo seas, también estás triste. Triste por tener que lidiar con echar de menos esa versión de ti mientras descubres quién eres hoy. Te gustaría poder hablarlo con alguien, pero no sabes ni siquiera cómo explicarlo. Se habla mucho de duelo por perder a un ser querido, duelo por una ruptura, duelo por una mudanza. Pero, ¿cómo se hace el duelo de tu antigua yo? No aparece en ninguna parte, nadie te habla de eso. Y por eso mismo, hoy tenemos a Iranzu, que es psicóloga de Calma Project, del equipo, y vamos a hablar de por qué nos cuesta tanto soltar lo que fuimos. Iranzu, muchísimas gracias por estar aquí. Qué ilusión por fin grabar otro episodio juntas. Sí, tenía muchas ganas, justo lo estábamos diciendo antes, hace tiempo que no nos pasábamos por aquí. Y bueno, y como siempre cuando vamos haciendo esa lluvia de ideas de los temas de los que podemos hablar, creo que este nos resonó un montón a las dos desde el principio y que ojalá os aporte también un montón porque, como has dicho, pues no se visibiliza tanto, ¿no? Y entra todo un poco esa invalidación de lo que podría llegar a ser un tema importante, pero que a veces no me doy el permiso un poco de sacarlo fuera, ¿no? Y que, bueno, que ojalá os aporte y os podéis llevar un cachito de esto a vosotros mismos y abrir esa puertita, ¿no? A esa introspección. Totalmente. Al escuchar este episodio, Iranzu, ¿qué es lo que te gustaría que sintiera la persona que está viviendo todo esto ahora mismo que acabo de comentar? Bueno, pues yo creo que lo primero, permiso, ¿no? El permiso cuánto nos aporta en todas las dimensiones. Permiso un poco para sentir, lo primero, y para comprender qué estamos sintiendo. Antes de modificarlo, primero tengo que comprenderlo, ¿no? Yo siempre, cuando estamos en sesión, siempre digo que aunque detectemos que una parte nuestra igual me está protegiendo de forma un poquito disfuncional ahora mismo, seguramente en un punto, en un comienzo, tuvo un sentido, tuvo una función. Lo que pasa es que ahora se ha ido transformando y quizá lo que antes me ayudaba ya no, ¿no? O quizá muchas veces detectamos una emoción y la intentamos transformar por otra sin comprenderla primero. Entonces, primero ese permiso a detenernos a comprender. Esa sensación de echar de menos a quien eras o de no reconocerte del todo ahora no significa que estemos yendo hacia atrás. Muchas veces ese miedo que tenemos, ¿no? ¿Estaré retrocediendo o algo que tenía lo he perdido? No, o sea, muchas veces aparece muchísima exigencia en ese punto, ¿no? Como si tuviéramos que estar bien, adaptarnos rápido, estar agradeciendo constantemente lo que tenemos ahora, entrenar la capacidad de agradecer y agradecernos, por supuesto, es un punto muy bueno, pero no significa que todo el rato tengamos que conectar con esto, sobre todo si esto va a hacer que no podamos conectar con otras partes también súper importantes y que, aunque veremos más adelante, nos dan mucha información. Entonces me gustaría eso, que se viera el que no tenemos que elegir entre una cosa u otra, entre una emoción o otra, ¿no? Podemos estar en un punto intermedio. Es cierto que un poco incómodo, pero bueno, esa incomodidad a veces nos lleva a lugares mejores y está bien que aceptemos que aún no tenemos esas respuestas, ¿no? Y aunque sea muy difícil de nombrar, pues es una experiencia mucho más común de lo que parece, ¿no? Incluso nosotras mismas nos hemos dado cuenta que en diferentes puntos vitales hemos podido llegar a conectar con esa sensación y que además es muy necesaria y nos da muchísima información sobre nuestras propias necesidades. Totalmente. Aquí, antes de comenzar un poco con todo el bloque de preguntas que te quiero hacer en relación a este tema, me gustaría compartir una sensación y una vivencia personal que he tenido yo en relación a esto, porque realmente este tema no ha venido, no lo he traído aquí con Iranzu porque justo me lo estuviese viviendo ahora mismo,
De hecho, fue más que te pasé una cajita de preguntas, ¿no? Que le había preguntado a la gente por Instagram, y entre esos temas justo había algunas personas que pusieron que se sentían un poco como esa nostalgia del pasado, que se sentían perdidas, y tú me dijiste que este tema te resonaba un montón, ¿no? Y que podríamos hablar de ello. Y a raíz de preparar el episodio, de repente he empezado a recordar momentos en los que he estado yo así y ni siquiera me acordaba. Y me pasó el año pasado que pasé por una mala racha y hubo momentos de sentirme súper perdida, y claro, en esos momentos yo todo el rato estaba pensando en cómo era yo antes, porque era a lo que me podía agarrar, era lo que recordaba, lo que conocía como esa parte segura, ¿no? Y, y me comparaba muchísimo porque decía, jo, es que antes tenía este cuerpo, antes pues estaba, por ejemplo, en redes sociales y todo, en un momento en el que hacía además retiros por España, que colaboraba con un montón de marcas, que hice cursos incluso para una marca internacional de automasaje, o sea, cosas que me encantaban, hacía muchos talleres, estaba como desde un lugar muy bueno, por ejemplo, y profesionalmente, ¿no? Y el año pasado, con todos los cambios que viví, de venirme aquí a vivir a Estados Unidos, todo, llegó un momento que me perdí por completo, no sabía muy bien por dónde ir, y estaba perdida, y no era consciente hasta este episodio, al haber preparado el episodio contigo, no era consciente de que yo estaba viviendo un duelo conmigo misma, con mi antigua yo. Entonces, en esos momentos creo que además se siente, por lo menos yo lo viví así, de una manera muy sola, muy solitaria, porque ni siquiera tú misma entiendes lo que estás viviendo, lo que te está pasando, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte de dónde viene esa necesidad de compararnos con nuestro pasado, y en qué momento puede surgir esto con más frecuencia. ¿Cuándo puede resurgir y es más común que le pase a la gente esto? Uh-huh. Bueno, gracias por compartir tu historia aquí, y al final yo creo que aquí confluyen muchos puntos, ¿no? Y que tiene que ver con una necesidad como muy básica de sentir esa estabilidad o de saber quiénes somos, de redefinir nuestra identidad. Y muchas veces en cuántos momentos nos ponemos ahí, ¿no? ¿Y yo quién soy? ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero ir? Y al final nuestra identidad no es algo fijo, es algo que se va transformando con el tiempo, ¿no? Contigo misma, cuando miramos nuestra vida en retrospectiva, y ojo, es que yo antes era así, yo antes estaba haciendo esto, ahora estoy en un punto diferente. Y cuando estamos en puntos más inciertos o de cambios, esa sensación de no saber quién soy ahora puede incomodarnos bastante. Ahí es cuando igual tendemos a mirar atrás, ¿no? Porque esa versión de nosotras mismas ya es una versión definida, ya la conocemos, es predecible, sabemos cómo sentía, cómo actuaba. Ahí es como si nuestro pasado funcionara un poquito como punto de referencia. Yo era así, me sentía así, mi vida era así, y desde ahí intentamos ubicarnos en el presente. Nos ayuda también a proyectarnos hacia un futuro. El problema es que esa comparación no suele ser del todo objetiva, ya que tendemos a recordar versiones bastante filtradas, bastante idealizadas del resto, de los momentos, de nosotras mismas. No nos quedamos normalmente con cómo nos sentíamos y también con cómo nos hacían sentir. O sea, es un poco ese contexto en general que nos envolvía, lo cogemos como con matices concretos, ¿no? Entonces ahí entra esa parte de, vale, nos quedamos con cómo nos sentíamos, pero también con cómo nos hacían sentir. Esta parte, y justo te lo he dicho antes de empezar a grabar, que para mí ha sido como una parte que últimamente me está resonando mucho. Salió en una sesión una persona a la que acompaño, y fue esa parte un poco de, ostras, es que yo igual no estoy echando de menos quién yo era, sino cómo me hacían sentir por ser de esa manera, ¿no? Lo que recibía por entrar dentro de esa expectativa, luego lo comentaremos en mayor profundidad, ¿no? Pero ese es un punto importante. O sea, muchas veces no echamos de menos exactamente a nosotras mismas, sino a lo que significaba y lo que recibíamos. ¿Cuándo suele aparecer más esta comparativa interna? En momentos de cambio. Cuando hay transiciones importantes. ¿Qué es una transición importante? Cualquiera que para ti sea importante, ¿no? Que puede ser una mudanza, un cambio de trabajo, relaciones que empiezan o terminan, incluso cambios más internos, ¿no? Como de etapa vital, una sensación, una percepción interna. Porque ahí todavía no tenemos como una identidad clara en nuestro presente. Entonces miramos hacia atrás buscando referentes sólidos, algo conocido dentro de nuestra propia historia. Es como si el pasado fuera ahí un lugar más definido y el presente está en un cambio, como en una construcción. Sí, esto de hecho
También ahora que me ha venido a la cabeza con esto que has comentado de etapas de cambios, etapas vitales, también tengo muchas amigas que de repente pues eso han sido madres y también les ha pasado lo mismo, que ahí es otro cambio vital súper importante y de repente llega un momento en el que dices, ostras, es que me encanta mi vida de ahora, me encanta, amo a mis hijos, pero te viene esa nostalgia, ¿no? De el pasado, de cómo eras antes, esa vitalidad que tenías o cómo fueras en ese momento, ¿no? Y claro, es una sensación súper rara y yo creo que como decíamos que normalmente esto no se habla. Y al final imagino que una de las cosas que más difícil es que desde fuera esto tampoco se ve porque es un duelo tan interno y tan íntimo que tú misma no sabes ni cómo definirlo y entonces la gente te nota a lo mejor extraña o más introspectiva, que estás más hacia adentro, pero tampoco entiende muy bien qué te pasa, ¿no? Porque es como no te ha pasado nada. Incluso a lo mejor te pueden estar hasta pasando cosas buenas en el momento presente, pero estás viviendo eso. Entonces, ¿cómo afecta eso a quien lo está viviendo en el momento que siente todas estas cosas? O sea, me vienen a la cabeza como muchos momentos porque, bueno, cuando muchas veces estamos ante un primer proceso de terapia o yo que tengo la suerte un poco de hacer las tomas de contacto también de calma y la suerte de un poco de recibir a esas personas, muchas veces escucho, bueno, en realidad no me ha pasado nada o tengo todo para ser feliz, entonces, bueno, no sé, tampoco me puedo quejar. Esa parte muchas veces lo hace difícil, ¿no? Y nos ocurre ante un montón de situaciones vitales y al final tiene que ver con esa validación o invalidación, ¿no? Desde fuera parece que no ha pasado nada, internamente lo valoro, la categorizo desde esa posición y ya se me activa ese automatismo, ese hilito conductor a no debería sentirme así. Al final, si yo siento que algo me duele, que algo ha cambiado, que no estoy igual, ya está ocurriendo algo, ¿no? Pero quizá no tengo una explicación clara que justifique un argumento válido. Claro, que es un argumento válido. Un argumento válido para estar bien o no estar bien va a depender mucho de cómo yo he ido construyendo esa creencia, de qué se me ha dicho que es válido o no, de que de alguna forma me he llevado a mí misma. Claro, si yo he crecido en un entorno, en un contexto, me he lanzado a mí misma eso por mi propia protección de solo es válido esto, esto y esto para estar mal y esto no entra dentro de esa categoría, es fácil que empiece a cuestionarme. Estaré exagerando porque me siento así, si en teoría va bien o qué culpable me siento por sentirme mal ante esto si realmente, pues como tú dices en el ejemplo, ¿no? Acabo de tener a mi hijo, le adoro, es increíble, pero esa parte que decíamos al principio, puede haber emociones diferentes, puede haber sensaciones diferentes que confluyen en un mismo punto y que tienen que ser válidas. Más que tenemos que hacer porque queramos que sean válidas, ¿no? Y al final esto cuando nos ocurre nos lleva a invalidarnos muchísimo y a no darnos permiso también a sentir lo que estamos sintiendo. Entonces, importante que recordemos que lo considerado importante y válido va a variar en función de cada persona, ¿no? Entonces, desde ahí construir nuestra propia forma de permitirnos. Si yo lo estoy viviendo, si a mí me está golpeando, eso ya es importante, ¿no? Y también lo que se nos está moviendo dentro, cuando lo apagamos muchas veces, no estamos siendo capaces de encontrar las pistas que nos está lanzando nuestro propio cuerpo, ¿no? Esa información de lo que necesitamos, de mí o del resto. Entonces, bloquear esa emoción o no permitirla desde la invalidación está haciendo que no cojamos una información realmente importante de nuestro propio cuerpo y que igual es esa llavecita también a encontrar mayor bienestar a raíz de lo que estoy transitando. Y ahora que justo has mencionado el cuerpo, hay algo que, como has comentado antes, tendemos a recordar versiones bastante más filtradas e idealizadas, ¿no? Entonces, me gustaría saber por qué nuestro cerebro, a mí que me encanta irme un poco también a esa parte más mental o neurocientífica, como de entender muy bien, porque igual hay personas aquí que son más racionales que dicen, vale, muy bien, necesito saber por qué pasa esto. ¿Qué sucede en nuestro cerebro? ¿Por qué nuestro cerebro se va más al pasado y recuerda más esas versiones idealizadas? Sí, aquí hay una parte puramente adaptativa, ¿no? El cerebro al final no recuerda las cosas tal y como ocurrieron, sino es una interpretación, las reconstruye, ¿no? Y en esa reconstrucción hay una tendencia como bastante natural a suavizar lo negativo y quedarnos más con lo que fue agradable, con lo que fue significativo. Al final no es una copia exacta de la realidad, ¿no? Es una versión un poquito más filtrada, interpretada desde cómo estamos hoy, desde nuestro propio estado emocional. No sé si os ha pasado alguna vez que
podéis haber ido a un mismo recuerdo desde momentos distintos y habéis conectado con sensaciones muy diferentes, ¿no? Ya tenemos como una fotografía de ese momento. Muchas veces la fotografía lo que nos está dando pistas es que no es una imagen en movimiento, que tengo todos los detalles. Entonces, desde ahí, ¿estoy realmente recordando todo como fue? Nos pasa con personas, con relaciones, ¿no? Tengo ese punto de referencia. Ya, pero ¿estoy acordándome de todos los puntos o estoy solo acordándome de algunos? Porque al final eso es una integración de todo lo que ocurrió, ¿no? Entonces, cuando miramos atrás es un momento en el que quizás estamos más incómodas, con más sensación de estar perdidas, es fácil que ese pasado se vea como algo más bonito de lo que realmente fue. No tiene por qué ser necesariamente malo o no tengo por qué estar engañándome a propósito tampoco, ¿no? Pero estoy necesitando agarrarme a algo que me dé sensación de bienestar o de estabilidad. También aquí influye que el cerebro de alguna forma está diseñado para ayudarnos a seguir adelante y recordar lo positivo, ¿no? Esa función adaptativa de la que hablábamos al principio. Nos ayuda a sentir continuidad, incluso nos conecta con una parte un poco de esperanza. Pero claro, cuando comparamos esto con un presente más incierto, la balanza se me descompensa y ahí es donde empieza esta sensación de, ostras, pues antes estaba mejor. Cuando en realidad no estamos comparando dos realidades completas, objetivas, ¿no? Sino un presente real con un recuerdo bastante editado. Totalmente, porque yo, por ejemplo, que antes he mencionado que me comparaba con mi versión de hace unos años cuando estaba viviendo en Madrid, yo en mi piso de García de Paredes, en el centro de Chamberí de Madrid, que me encantaba mi casa, todo cómo estaba decorada, las cosas que estaba viviendo, pero a la vez también estaba pasando por un montón de cosas súper complicadas, por un montón de retos, emprendiendo y creando un equipo por primera vez en mi vida, sin nunca haberlo hecho, aprendiendo por el camino y con un montón de... me acuerdo que trabajaba como a veces 13, 14 horas diarias, vivía por y para el trabajo y echaba de menos otro tipo de cosas que ahora, a día de hoy, tengo, ¿no? Entonces, hay veces que también es muy fácil, además, quedarnos con esa versión, pero a la vez nos hace muchísimo daño quedarnos solo con eso porque te crees una mentira, que realmente solo eran cosas maravillosas, ideales y que lo de antes era mejor, ¿no? Y como he dicho al principio, como si la versión de ahora fuera más defectuosa y no puedes ver todas las cosas buenas que ahora también estás teniendo, ¿no? Por eso, por estar precisamente en ese duelo. Y esto me lleva también a preguntarme, ¿no? ¿Por qué? No sé si dirías que la nostalgia en el fondo no tiene tanto que ver con el pasado en sí siempre, ¿no? Sino que puede venir porque sentimos que nos falta algo en el presente. Yo diría que es un poco de las dos cosas, pero muchas veces la nostalgia habla más del presente que del pasado en sí, ¿no? Lo que tú dices, vale, estoy recordando a esa Elena que vivía ahí, Chamberí, que tenía esas partes, vale, a lo mejor me está recordando una necesidad que yo estoy buscando en ese pasado. No significa que lo que tenga ahora en el presente no me construya o no significa que no haya otras partes, ¿no? Entonces, ahí es como que igual no queremos tanto volver exactamente a esa etapa y ser esa misma versión de nosotras mismas. A lo mejor yo no quiero ser esa Iranzu de ese momento, pero sí que echo de menos cómo me sentía en ese momento, algo que tenía y quizá ahora no tengo, cómo me hacían sentir o lo que recibía por ser así en ese momento. Pues quizás me sentía más libre conmigo misma o más conectada o con más energía o una valoración más positiva del resto. Cuando eso no está tan presente ahora, el pasado se convierte como un recordatorio, ¿no? De alguna forma, de esos momentos en los que sí que estuvo. Entonces, igual, más que volver atrás, lo que hay muchas veces es una necesidad actual, presente, que no está del todo cubierta. Igual puede ser descanso. Ay, cuánto echo de menos cuando podía dormir 8 horas, ¿no? Cuando tenía unos turnos, ¿no? Por ejemplo, personas que trabajan también a turnos. Dices, joder, cómo echaba de menos cuando tenía mi rutina, cuando me iba a dormir. Pero en lugar de verlo así, es como que lo estamos colocando en el pasado, como si se hubiera quedado ahí. Entonces, tampoco diría que esa nostalgia es mala o que haya que quitarla, porque nos está dando un montón de información. Es un poco lo que estamos todo el rato llegando a esa conclusión, ¿no? En cada cachito que vamos de alguna forma hablando. Nos está enseñando que algo fue importante para nosotras y quizá hoy necesitamos mirar de nuevo, pero desde otro lugar. No se trata tanto de volver a ser quien éramos, como la única forma de experimentar ese bienestar interno, ¿no? Sentirnos reconocidas, valoradas o bien conmigo misma, sino entender un poco que de esa versión nuestra sigue teniendo sentido para nosotras hoy, desde quien somos ahora. Nuestra vida, nuestra experiencia, lo que hemos ido viviendo nos ha ido transformando.
Y esa transformación cambia lo que sentimos, lo que toleramos. Quizá antes toleraba cosas que ahora no sería capaz de tolerar, porque no quiero, porque elijo no hacerlo así. Quizá antes puedo echar de menos una relación que tenía en ese momento, pues que ahora mismo igual no sería capaz de disfrutarla o de aceptarla, porque ha cambiado lo que para mí significa querer, amar, lo que siento que debería recibir y lo que siento que debería dar, ¿no? Entonces, también lo que ya no podemos o queremos sostener igual. Entonces, desde ahí me estoy comparando, estoy mirando con los ojos de presente, que esto hablamos mucho de ello, al pasado, y me estoy proyectando ahí, pero es que quizá yo ya no estoy en el mismo sitio. Desde ahí es un poco ese conflicto interno. He dejado de ser, soy diferente. Muchas veces tenemos esa parte de, ay, ¿cuánto has cambiado? Y lo necesario que es que haya esa transformación. También cuando miro hacia atrás y digo, uy, venga, voy a rescatar esta parte. Pero es que si yo me muevo ahí ahora mismo, quizá no lo viviría como lo estaba viviendo en ese momento. Y también es buenísimo, es un indicador de transformación y de cambio. Me encanta la frase que has dicho de no se trata de volver a ser quienes éramos, sino de entender que de esa versión nuestra sigue teniendo sentido para nosotras a día de hoy. Y el tema es que hay veces que creo que incluso teniendo eso claro, como ya hemos hablado, la mente te juega muy malas pasadas, se va al pasado en muchos momentos casi sin darte cuenta. Y no siempre ir al pasado es malo, como también has dicho, también puedes sentir una nostalgia sana, pero realmente ¿cómo podemos identificar que estamos sintiendo una nostalgia que te atrapa y no te deja avanzar en el presente de una nostalgia un poco más sana? ¿Sabes? ¿Cómo podemos diferenciar la nostalgia sana de la que no lo es? Porque a veces creo que cuando estás ahí metido es muy difícil, simplemente te dejas llevar y dices, bueno, estoy pensando en cosas del pasado, ¿no? Pero no sabes distinguir muy bien el punto en el que dices, oye, aquí esto ya me está haciendo daño. Sí, es como que nos damos más cuenta de las consecuencias, ¿no? Que me hace estar pensando, cómo me quedo después de haber estado pensando. Yo creo que aquí algo que nos ayuda mucho es esto, ¿no? Es cómo te hace sentir esa nostalgia cuando vuelves al presente. O sea, después de ese viajecillo interno, de estar pensando, de estar poniéndome ahí, de estar desarrollando un poquito esa idea o ese momento al que estoy de alguna forma volviendo, ¿cómo me siento cuando vuelvo a mi presente, cuando vuelvo a la hora? Hay una nostalgia que podemos llegar a visitar y que incluso puede ser bonita, ¿no? Y que podamos recordar con cariño, igual hasta necesaria, ¿no? Cuando trabajamos diferentes aspectos también en terapia, hay veces que tenemos que volver a nuestro pasado, tener conversaciones con nuestro yo de ese momento, con nuestra niña interior, sanar algunas heridas que se han podido quedar abiertas y ayudar a que puedan curarse, a que puedan cicatrizar de alguna forma. Ahí reconectamos con esa versión nuestra, con lo que vivimos, con lo que fuimos, pero no tenemos por qué poner en duda quién somos ahora. Vuelvo al presente, lo ayudo para entenderme, lo ayudo para cerrar cierta parte que a lo mejor está abierta o para visitar o darle espacio. A veces que seguimos funcionalmente avanzando en nuestra propia vida con diferentes sucesos que nos ocurren y no hemos tenido el espacio para poder dedicarle un lugar, ¿no? A expandirlo, pues porque mi propia forma de afrontamiento funcional ha tenido que tirar para adelante, porque no he podido tener espacio, porque no he podido darle un lugar porque sentía que igual me iba a derrumbar, si no. Entonces, de alguna manera, igual tengo que recurrir ahí. En esos momentos puedo verlo desde una visión un poquito sana, ¿no? Funcional. Pero en cambio, cuando empieza a ser una nostalgia que nos atrapa, suele venir como muy mezclada con la comparación. Esto que decías tú antes, ¿no? Esa comparativa que nos sale como muy automática. Antes era mejor, he perdido y ahora soy una versión peor, o siento que voy hacia atrás. Y ahí yo no solo estoy recordando, es como que el presente se me queda un poquito pequeño o insuficiente y mi yo actual resulta insuficiente con esa comparativa, que seguramente es un yo mío muy idealizado o que recuerda solo una parte como un poquito filtrada o sesgada, como hemos dicho antes. Y aparece esa exigencia también, ¿no? Automáticamente, como si viniera un poquito de la mano, como si tuviéramos que compensar eso que sentimos que hemos perdido. Entonces, para mí no es tanto dejar de mirar al pasado, sino desde dónde lo estamos mirando.
si lo miras con cariño, con aceptación, integrando que fue importante, ayudando a sanar esa parte mía, mi propia niña interior, suele ser algo que aporta, que construye, incluso que nos ayuda mucho a resignificar, ¿no? Al final podemos resignificar nuestra propia experiencia y incluso cuando hablamos de trauma, ¿no? En esta parte que tiene que ver, ya no tanto con lo que me ocurrió, que también, sino con el acompañamiento que recibí, desde ahí poder acompañarme a mí misma. A lo mejor no recibí un acompañamiento en ese momento, no significa que no lo pueda merecer o que no me pueda acompañar desde mi yo actual o desde una parte adulta que a lo mejor en ese momento no estaba tan presente, ¿no? Pero si lo miramos desde la comparación o desde la sensación de pérdida constante, ahí pues podemos empezar a engancharnos un poquito más y a hacernos daño, ¿no? Al final es más como una especie de sensación interna. Si ese recuerdo me está acompañando o de alguna forma me está arrastrando a ese pasado y empiezo ya con el por qué, porque en vez de un poquito esa parte que me sirve para el para qué y después volver a conectar con mi presente para después avanzar. Sí, que en esos momentos yo creo que cuando estás en el modo machaque, que a todas yo creo que nos ha pasado, es muy fácil caer ahí, meterte en el agujero de por qué y por qué ya no soy esa persona que ha pasado y qué es lo que he hecho mal o cómo puedo volver a recuperar esa parte de mí o esa, como comentabas, más esa sensación, lo que te aportaban esas partes tuyas. Y me encanta lo que has dicho de que en terapia se hace mucho lo de sanar también, que es importante ir al pasado para sanar ciertas cosas. De hecho, vosotras lo hacéis mucho, ese trabajo también con la niña interior, ¿no? De ir al pasado y ver un poco qué está pasando ahí. Eso a mí personalmente también, igual que digo lo otro, que me he quedado en bucle en esa nostalgia un poco más de machaque y de quedarme ahí atrapada, también cuando he ido al pasado de una manera sana ha sido muy liberador y me ha ayudado un montón porque puedes sanar un montón de cosas que tienes ahí bloqueadas o que tienes de heridas, ¿no? Y hay algo que me gustaría preguntarte porque no sé muy bien, que hemos hablado un poco de, pues eso, todo lo que sucede ahí con todo el duelo de una misma y de lo que sucede en el cerebro, pero ¿qué es lo que psicológicamente lo que nos hace que nos aferremos tanto a esa versión del pasado idealizada? Y sobre todo, me gustaría saber si tiene alguna función, algún propósito, porque yo siempre pienso, si esto está pasando en nuestra cabeza, o sea, alguna función tiene que tener. No sé si en psicología hay algo que justo lo pueda explicar. Bueno, como muchas de las partes que salen un poquito ante lo que nos ocurre, tienen una función protectora, ¿no? Es como que desde ahí no solo suele ser conectar con una nostalgia, sino que al final es una forma un poco de protegerme y de encontrarme, ¿no? Cuando una persona, cuando estamos echando de menos quienes éramos, estamos intentando no perder algo que en su momento igual pues nos daba sentido, o nos daba estabilidad, o nos daba identidad. Es como que por un lado está lo conocido, aunque esa versión de mí misma ya no encaje, ¿no? Sigue siendo un lugar familiar. Desde aquí, bueno, podríamos entrar a otro tema de cómo confundimos muchas veces lo familiar con lo sano, que eso nos da para otro podcast entero, pero desde ahí muchas veces el cerebro tiende a preferir lo predecible antes que lo incierto. Esta frase también que tenemos como muy integrada, ¿no? De más vale lo malo conocido que bueno por conocer. Pues eso no está ahí por simplemente se va transmitiendo popularmente de una persona a otra, ¿no? Sino que hay esa parte, aunque lo predecible ya no es del todo bueno, pues es predecible, ¿no? Ya no estoy conectando con lo incierto y sobre todo en un momento en el que quizá estoy atravesando por mucha incertidumbre. Entonces, soltar implica atravesar una especie de vacío momentáneo, incómodo. Si dejo esto, ¿qué queda de mí? ¿No? Si ya no soy esto, ¿qué soy? Por el otro lado, muchas veces esa versión anterior está asociada a momentos en los que había, pues yo qué sé, más seguridad, menos conflicto, menos dolor. No solo echo de menos quién era, sino lo que esa etapa representaba para mí. Pues me sentía más ilusionada, con más sensación de control, con más sensación de pertenencia, ¿no? Formaba parte de, estaba en mi pueblo, ¿no? Ahora de repente me he ido a vivir al otro lado del mundo. ¿Dónde está mi sensación de pertenencia? ¿De qué forma, no? Personas que es que no son donde quiero vivir. Y ya, bueno, quiero decir,
estamos transitando, estamos como en un punto intermedio. Entonces, desde ahí, no, es que he intentado volver a casa y me siento muy mal. Claro, ahí intentamos volver a ese pasado, porque en algunos momentos sí que puede funcionar. O hay gente que dice, no, a mí yo nunca me sentí bien en mi lugar de origen, ¿no? Pero aferrarnos a esa parte es una forma de intentar no perder esa sensación, pues, de control, ¿no? Por ejemplo, de pertenencia. Y entra la parte también de identidad. Cambiar no es solo dejar atrás hábitos, etapas, es ordenar un poco nuestra propia historia interna. Y desde ahí, en ese reorganizar, yo a veces que pongo la metáfora de no podemos cambiar el suelo sin levantar el anterior, ¿no? Si queremos realmente sanearlo, si hay humedades, pues tendré que retirarlo. Ese retirarlo y estar un tiempecito sin suelo, pues me va a generar un poquito de incomodidad, pero después voy a pisar mucho más cómoda, ¿no? Entonces, hay veces que también aquí hay una parte que conecta con que soltar esa versión antigua es como traicionarse. Y esto se conecta mucho con no cambies nunca, que de pequeña, no sé si a ti te pasaba, pero cuando lo comparto con alguna persona que acompañó siempre sale un poco esa parte de, ostras, es verdad, como nos decíamos antes de no cambies nunca, ¿no? Como si fuera un poco, ese es tu objetivo, no cambies nunca. Entonces, como si cambiar también implicara soltar esa parte, invalidar un poco lo que ya he vivido, o de igual dejar de ser fiel a una misma. Por eso un poco se entremezclan esas partes, ¿no? Que no quiero soltar es como una parte de un intento de sostener algo que en su momento fue necesario y que muchas veces con las protecciones nos ocurre así. En un momento fue súper necesario y funcional, me ayudó a afrontar una parte de mi vida, pero quizá eso ahora mismo me está golpeando a la puerta de una forma un poquito distinta. Algo que me funcionó en un momento, quizá ahora me está generando daño, ¿no? Está chocando con mis propios valores internos, ¿no? Cuando traslado esos valores heredados y los sigo llevando a mí misma sin cuestionarme si son míos, si son ajenos o si son propios, puede ser que sienta una sensación de culpa, porque al final también esa culpa va muy asociada a mi propio sistema de valores, a esa persona que me han dicho que tengo que ser. Bueno, se entremezcla ahí todo eso, entonces tengo ahí todo lo que he dado por hecho siempre y de repente mis necesidades internas pueden saltar por otro lado ahora mismo y estoy en ese conflicto. Entonces, hay un punto como muy clave de trabajo a nivel terapéutico, es no forzar tanto el soltar, sino entender que está intentando proteger a lo que me estoy aferrando, ¿no? En vez de decir, bueno, esto no, voy a ir ya al siguiente punto. Vale, espera, vamos a pararnos, a comprender esa incomodidad, a entender que está intentando proteger, que estoy echando de menos de mi propio pasado. Me encanta esto último que acabas de decir, de que es más, no tanto centrarse en soltar, porque creo que además cuando te centras ahí es como cuando te dicen no pienses en un elefante y lo único que puedes pensar es en el elefante, o no pienses en cosas en color amarillo y solo ves el color amarillo por todos lados, ¿no? Entonces creo que es, por lo menos me ha venido eso, ¿no? Que me da una sensación de que es algo parecido, que si te obligas a soltar o olvídate de una persona, o sea, todas esas cosas al final lo que generan es el efecto justamente contrario al que deseas, ¿no? Entonces, cuando te colocas simplemente más en eso, en hacer tu trabajo personal y no tanto forzar el soltar, sino entender lo que estás intentando proteger y tienes ese conocimiento, además, por lo menos yo te acabo de escuchar y digo, qué paz, y mira que ya no estoy en ese momento, pero me da paz a la Elena de hace unos meses, de cuando estaba viviendo ahí en Minnesota, y estaba pasando por eso, porque cuando fuerzas las cosas es cuando yo creo que más te bloqueas y más conectas otra vez con esa sensación de, bueno, que ni siquiera conectas tú con una sensación de duelo porque no sabes ni que estás en un duelo. O sea, yo, como te decía al principio, me acabo de enterar de que yo estaba viviendo un duelo de una parte de mí. Y eso, pero sí que cuando piensas en, vale, simplemente voy a ver qué estaba intentando proteger. Cuando conectas con eso, te da una paz inmensa porque estás desde otro lugar completamente diferente, más, además, mucho más compasivo, más amable contigo misma, como que siento que es más desde el cuidado, no desde el forzar y la dureza que a veces podemos tener cuando estamos pasando por este tipo de duelos, y sobre todo porque hay veces que es complicado, porque como decía al principio del todo, para muchas personas es muy común hablar de duelo de se ha muerto un familiar, una mascota, ha habido una mudanza, lo he roto con esta pareja, pero se habla muy poco del duelo de partes de una misma, ¿no? Entonces,
te quería preguntar qué es lo que pierde realmente la persona que está pasando por este tipo de duelo y que a veces puede ser tan difícil de explicar, ¿no? Porque, ¿por qué diríamos que esto se consideraría duelo, ¿no? El perder como estas partes de una misma. Bueno, aquí lo primero a darle un espacio es que al final el duelo no es solo la pérdida de una persona, aunque muchas veces lo asociamos a eso, es cualquier proceso de adaptación a una pérdida significativa. ¿Qué es una pérdida significativa? Pues cualquier pérdida que sea importante para ti, ¿no? Y eso es una parte como muy personal y que aquí tiene que requerir como esa parte de permiso interno que hablábamos al principio y al que una versión o sea, una pérdida de una parte mía puede ser una pérdida muy real, aunque no sea tangible. Entonces, cuando hablamos de duelo por una parte de mí misma, por una versión de mí misma, porque seguramente no me estoy perdiendo a mí del todo, igual son pequeñas partes o en algunos puntos concretos, ¿no? Lo que estamos perdiendo no es solo una forma de ser, sino todo el mundo interno que venía con esa versión, ¿no? Pues se pierde, por ejemplo, una identidad, la manera en la que se entendía, yo me entendía a mí misma, ¿no? Que se me entendía, pues soy así, esto es lo que me define, esto es lo que puedo esperar de mí, hasta es como que también me ayuda un poco a proyectarme, ¿no? Se pierden también incluso roles o lugares, ¿no? Pues cómo me relacionaba, qué tipos de vínculos ocupaba, qué sostenía o qué no sostenía, qué estaba dispuesta a aceptar en mis límites relacionales. Igual ni los tenía, ahora los tengo, ¿no? También qué posición tenía en lo laboral, en lo familiar, en lo social. Y esas expectativas sobre el futuro. Porque al final esa versión de una misma no solo explica el pasado, de alguna forma también organiza lo que parece posible. Digo lo que parece posible porque tenemos mucha tendencia, y creo que nos ocurre a todos, proyectarnos hacia una parte futura, pero en realidad qué es el futuro y qué estoy proyectando y cuánto de eso es cierto, y si echamos la vista hacia atrás, es cierto que yo puedo tener como muy claro un propósito y con mis acciones conseguirlo, pero seguramente cuando nos proyectamos aquí a muchos años nos vamos sorprendiendo a nosotras mismas de que esa proyección no ha sido exactamente como lo podíamos hacer y que también está bien que sea así, ¿no? Pero es esa parte de si soy así, entonces mi vida va hacia aquí. En esa parte un poquito de búsqueda de control, de identidad, de lo predecible, que hablábamos al principio, que también es como que nos empuja un poquito a ello. Entonces, el duelo puede llegar a sentirse como como que nos desorganiza, ¿no? Como que nos desorienta, porque no es solo echar de menos algo, sino quedarse sin un mapa claro de quién soy y hacia dónde estoy dirigiéndome. Y también incluso esa versión que igual ya no nos hacía bien, pero que nos daba de alguna forma continuidad, ¿no? Muchas veces nos puede llegar a ocurrir, me está viniendo ahora, ¿no? Con las relaciones, ¿no? Mantenernos en relaciones, es decir, bueno, es que yo estoy aquí pues porque ya me ubico de esta forma, pero realmente yo ya no me estoy sintiendo bien aquí, o con un trabajo. Bueno, es que hace mucho tiempo que este trabajo ni me enseña, pero me tengo que quedar aquí. Luego, por supuesto, hay otro tema que tiene que ser, pues, el tener mi economía en niveles mínimamente saludables, en lo complicado que puede llegar a ser afrontar diferentes situaciones. Pero desde ahí muchas veces no me paro a planteármelo, ¿no? Y puedo llegar a estar viviendo un presente en el que está yendo un poco en contra de mis propias necesidades, pero ahí está esa ambivalencia, ¿no? Soltar algo que me duele o animarme a buscar otra cosa, pero a la vez me está estructurando. Entonces esa parte me duele, pero me estructura, ¿no? Y en el fondo lo que se está perdiendo es un poco esa coherencia interna. Y el trabajo, igual por eso mismo con este duelo, no es tanto el volver atrás, sino ir construyendo una coherencia con lo que ahora sí que somos, ¿no? Y que seguramente nos reporte muchísimo más bienestar que esa parte un poco de lucha interna. Mirad, el otro día justo estaba pasando por un momento un poco de estrés. Mira, esto me pasó creo que fue la semana pasada, que de repente colapsé porque empecé a sentir un montón de autoexigencia de nuevo, porque otra vez era, venga, ya he vuelto con todo otra vez aquí a redes sociales a publicar el podcast, con toda mi lista de cosas que tengo que hacer, y que encima desde la ilusión, desde ya tengo claridad, ya no estoy perdida, ya estoy bien conectada con mi yo del presente, ¿no? Y ¿qué pasa? Que de repente me entraron agobios, me pasó una cosa que hizo que todo el calendario se me trastocase, que me entró un dolor súper fuerte y entonces no pude hacer todo el trabajo que quería, que esto tú ya lo sabes, que lo compartí contigo. ¿Y qué pasa?
que me vino pues otra vez el miedo y esa autoexigencia, y sobre todo en mi presente me empecé a bloquear un montón otra vez, y le compartí a Carlos, a mi pareja, esto, y le dije, es que creo que estoy perdida. Otra vez me entré me he vuelto a perder, como conecté con ese agobio de la Elena de hace unos meses, de un año, que estaba pues en esta situación, ¿no? De que de verdad estaba como comparándose mucho con su versión del pasado y todo eso, ¿no? Y él me dijo algo que a mí por lo menos me ayudó mucho, que es, realmente tú no estás perdida ahora mismo, simplemente tienes miedo a perderte otra vez, a conectar con esa sensación, ¿no? Y hay veces que cuando tienes esa versión idealizada de ti misma del pasado, es muy fácil que incluso aunque ya no estés en ese momento de sentirte súper perdida, es muy fácil que en el presente de repente te venga y te bloquee. Entonces, ¿cómo dirías tú, Iranzo, que cuando entramos en esa situación, cómo podemos salir de ese bloqueo del presente por esa idealización del pasado? Porque te puede venir en cualquier momento, realmente. A mí me pasó la semana pasada, y eso que ahora tengo más claridad que hace muchísimos meses, ¿no? Yo creo que aquí lo primero que nos suele ocurrir es que queremos soltar enseguida, ¿no? Y avanzar y saltarnos esta parte. Bueno, vamos a sostener la ambivalencia. Sé que en algunos puntos molesta, ¿no? Es una parte. Tengo que sostener, tengo que aguantar, tengo que transitar. Sí, ya no tengo, sino que eso también es exigencia. O sea, es entender lo bueno que es para mí transitarlo. Entender que vivimos también en un mundo con muchísima inmediatez, que todo es ya, que necesito para poder seguir mi rueda. A mí, en mi propia historia vital me pasó, ¿no? Hubo un momento que mezclé trabajo con un máster, con mi propia consulta, eran 1000 millones de cosas y requería de mí al 100%. Y era ahí una parte, es que necesito estar bien ya. Necesito que mi cuerpo deje de hablarme para poder estar bien ya y seguir con lo mismo. Ya, pero es que no estoy entendiendo el mensaje. No estoy entendiendo que ese no es el camino, que desde ahí no puedo, que necesito espacios, que no puedo estar conectando solo con el rendimiento, con lo que se espera de mí, con lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, desde ahí, qué importante es pararnos, y aunque nos moleste, y aunque haya un enfado, darle espacio también a ese enfado, porque es súper necesario. Y últimamente, esto es otro tema, y es un paréntesis breve y luego vuelvo, pero me está pasando un montón que estamos prohibiendo un montón el enfado. Siento que como que lo estamos, no quiero generalizarlo, pero sí como invitaros un poco a pensar cómo nos estamos relacionando con el propio enfado y la función tan fundamental que tiene en poder poner límites, en respetarnos, en decirle al otro que necesito, y desde ahí pensar de qué forma he vivido yo el enfado en mi vida, que estoy pensando en el enfado, porque muchas veces si yo he vivido mucho enfado a mi alrededor, una ira mal gestionada, asocio eso a enfadarme, asocio eso a, es que si me enfado voy a generar eso a las personas. Lo mismo que yo vivía cuando en mi familia se enfadaban y se gestionaba el conflicto de esa manera, pero desde ahí es súper importante mi propio enfado, darle espacio, porque tiene mucho que decirme, tiene mucho que defenderme y tiene mucho que hacer por mí, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a esa parte, ¿no? de esa versión idealizada, qué importante es que podamos sostener el decir, bueno, no voy a resolverlo solo en una dirección, ¿no? Aunque eche de menos esa versión de mí, al mismo tiempo tengo que entender que esta versión parece que ya no encaja mucho conmigo. Estoy en esta ambivalencia, siento que puedo llegar a verlo incluso como una contradicción, pero que tiene que ser tolerable, ¿no? Vamos a intentar que sea tolerable. No es o todo o nada. O mantengo esa versión o no tengo nada. O soy esa persona o no soy nadie. Esa yo idealizada conseguí un montón de cosas y yo ahora no consigo nada, tengo que volver a ser ella. Tenemos que vivirlo como algo que empieza a moverse, como una pequeña posibilidad de reconocernos de otra forma distinta. Esto que tuvo mucho sentido en ese momento, que quizá ya seguir siendo igual no tiene mucho sentido ahora. Aunque pueda ser confuso, abre como una puertecita, un espacio intermedio, que ahí es donde igual me ubico de una forma más cómoda y más orgánica, aunque al principio se transite incómodo, ¿no? Y desde ahí puede aparecer una parte incómoda, pero también importante. Empezar a nombrar lo que esa versión de mí misma significaba. Vale, venga, voy a pararme a pensar. Vale, no solo quién era, sino qué me daba, qué función tenía, para qué me servía. Ahí empiezo a cambiar un poco cómo me estoy relacionando conmigo misma, y ya no es recuperar o perder, soy o no soy, sino comprender.
esta parte de comprensión que llevamos hablando un poquito en todo este podcast y que tiene que ver con, vale, espera, está todo esto, pero ¿qué me está queriendo decir? Buscamos las respuestas fuera cuando realmente están dentro, pero no van a estar dentro en un sí o un no, una respuesta súper concreta, sino en esa exploración y en detectar y formar, nutrir mi propio significado. Entonces, desde ahí, el soltar, el saltarme esta parte idealizada no es tanto un acto en sí, no es tanto mi objetivo en sí, sino es más un efecto secundario, una consecuencia, ¿no? Va a empezar a aflojarse cuando ya no me haga falta sostener con tanta fuerza esa identidad para no desorganizarme. Es como voy a permitir transitarlo y profundizar en la información que me da, ¿no? ¿Qué echo de menos realmente? Esa es un poco la pregunta, ¿no? Que nos está dando esa luz y que nos puede dar todas las respuestas. Y de hecho yo creo que muchas de las cosas que, igual corrígeme si me equivoco, pero hay veces que creo que también cuando hay mucha autoexigencia puede venir también mucho incluso rabia hacia una misma de todas las cosas que podrías haber hecho mejor, decisiones que igual has tomado que dices, ay, aquí no sé si ha sido lo más acertado o no, podría haber hecho esto, que siempre es mucho más fácil hablarlo desde tu versión presente cuando ya lo tienes todo claro y ya te sabes todo cómo ha ido, ¿no? Es mucho más fácil juzgarse desde ahí y decir lo que podrías haber hecho mejor, ¿no? Y creo que esto está muy ligado a toda esa autoexigencia que hemos comentado antes, que podemos sentir en un montón de ocasiones, sobre todo cuando te pones desde ese lado siendo muy injusta contigo, te comparas con esa versión idealizada, entonces te viene esa sensación de fracaso, como de no estoy avanzando en la vida, es que no estoy ahora bloqueada, ¿no? Entonces, ¿qué explicación tiene esto? O sea, ¿cómo es que se junta ese duelo por uno misma con la autoexigencia de esa manera? No sé si podemos profundizar un poco más aquí porque creo que está además súper conectado todo. Sí, totalmente. Un poco lo que decías ahora también es como que tenemos como esa tendencia muy instalada de hacer esa crítica hacia ¿cómo pude hacer esto? Si hubiera sabido todo esto no lo hubiera hecho. O sea, yo creo que seguramente a todas las personas que estamos escuchando esto y a nosotras dos que lo estamos hablando ahora mismo nos estará resonando desde algún lugar, ¿no? Yo me acuerdo de mí misma y me reconozco a mí misma ahí. Y algo que me sirvió mucho incluso a mí misma y que intento trasladar también es que lo hicimos lo mejor que pudimos en ese momento con lo que pensamos que era lo mejor para nosotras mismas, ¿no? Incluso en ese momento seguramente fuimos autoexigentes, es que no sabíamos las consecuencias, si no, no lo hubiéramos hecho. Entonces, desde ahí rescatar un poco la intencionalidad con la que yo lo hice, es que a lo mejor lo hice porque pensaba que era lo mejor para mí. Me informé, me dieron toda esta información que para mí, bueno, sopesé que era lo mejor. Después las consecuencias fueron estas. Si hubiera sabido estas consecuencias, hubiera hecho, pues no, seguramente no. Entonces, separar un poquito mi intención de las consecuencias posteriores, ¿no? Y que, bueno, voy a decir otro refrán, parece que soy la refranera popular, pero es como esta parte de después de visto todo el mundo es listo, ¿no? Que es literalmente así. Entonces es que sí, estoy hoy refranera. No sé, me vendrá. Mi abuelo solía hacer refrán este rato, yo creo que me viene de sangre. Bueno, pues eso, es esa parte, ¿no? Entonces yo creo que se juntan porque en el fondo están intentando resolver el mismo malestar. O sea, ese perfeccionismo, esa autoexigencia y ese bloqueo al que a veces me lleva este primer patrón no dejan de ser estrategias que, aunque parezcan opuestas, se están retroalimentando y tienen una intención de poder resolver el malestar en el que ahora mismo estoy encontrando, a ver una salida rápida, decir, me podía haber ahorrado todo esto. Bueno, también he aprendido un montón, ojalá no tuviéramos que aprender muchas veces de tanto dolor, pero qué importante es que me pueda parar a aprender también de cuando me equivoco, desde ahí saltamos, porque la culpa es una emoción secundaria un poquito incómoda y saltamos directamente, o no me quiero detener mucho, pero lo importante es la función de esa culpa también, que aunque no estemos hablando directamente de la culpa, creo que cruza de una forma muy transversal, es poder sacar un aprendizaje, poder pedir perdón a otra persona, a mí misma si creo que es necesario, y poder sacar un aprendizaje para que no me vuelva a ocurrir. Si no dedico el espacio suficiente para poder sacarlo, seguramente me vuelve a ocurrir y ahí digo, ¿pero por qué otra vez con lo mismo? Porque a lo mejor tampoco me he parado a detener, mi propia incomodidad ha hecho que salte ya al otro espacio, ¿no?
Entonces, desde aquí, volviendo un poquito al perfeccionismo, autoexigencia y bloqueo, creo que el duelo abre una experiencia de pérdida. Algo ha cambiado, algo ya no encaja, hay una sensación como de vacío y eso internamente podemos llegar a asociarlo con estoy peor, he perdido forma, he bajado mi nivel. Ahí entra la autoexigencia en combate, ¿no? Aparece como un intento un poco de compensar eso rápidamente. Eso que he perdido intento compensarlo a través de la autoexigencia, como si fuera un poquito un ejercicio que va a satisfacer un poquito esa necesidad que yo veo, ¿no? En esta parte interna. Entonces, no tanto por ambición, sino por igual esa necesidad de recuperar el control y recuperar esa coherencia interna. Ahí vienen esas fases, esas creencias internalizadas muy integradas en mi propia expectativa interna y externa, un poco ese guión de vida internalizado. Si me esfuerzo más, vuelvo a ser yo. Si lo hago bien, esto se arregla. Me ha podido servir mucho, he podido conseguir mis estudios, mi trabajo, a costa de esto. Pero el problema es que esa exigencia no tolera el proceso de duelo, de incertidumbre, de pararnos a comprender, de reflexión, es como si estuviera torto. Venga, ¿no? A mí me encantan las pelis de Inside Out porque me parecen sumamente gráficas y maravillosas y os animo a todas las personas que nos estáis escuchando si no la habéis visto. Me acuerdo el último avión que cogí, también aproveché para vérmelas las dos en esas horas ahí y es que me aportan muchísimo, me parecen brillantes. O sea, y desde a mí ahí también muchísimo. me encantan. Es que es súper visual, me parece maravilloso, ¿no? Incluso la ansiedad, ¿no? De cómo se ve ahí esa parte de... Está intentando hacer todo por ayudarla, pero al final se desboca y no le está ayudando. Entonces, esas partes que ayudan a bajar la ansiedad y a entender que no somos solo esa parte, sino que soy una integración de todas esas partes, ¿no? Entonces, desde ahí salir de esos dos estados, ¿no? De funciono o fallo. Entonces, cuando no puedo sostener ese ritmo que se exige, que al final es muy frecuente en procesos de cambio, de reestructuración interna, aparece un poco esa sensación de hundimiento y se activa como la siguiente capa. La autoexigencia se vuelve en contra de nosotras mismas. No estoy pudiendo, no estoy siendo suficiente, etcétera, etcétera. Y aquí entran todas esas creencias a revisar, a trabajar, a detectar que tienen que ver con qué he aprendido, qué sentido que se espera de mí, qué espero yo de mí misma, de qué forma he recibido reconocimiento positivo. Hay veces que, no, Iranzo, yo no siento que se me haya dicho que esto tengo que hacerlo así o si no, me va a pasar esto malo, pero hay veces que hay muchísimo reconocimiento en conseguirlo. Si yo solo recibo un reconocimiento súper alto cuando me saco 9, 10, de alguna forma estoy asociando, ¿vale? Entro más en esa expectativa que he hecho por mí, recibo más cariño desde aquí. Me voy ubicando un poquito ahí. ¿Qué pasa cuando no lo digo? A lo mejor ni me pongo a prueba. No, si nunca he suspendido. Ya, no significa que tengan que suspender para eso, ¿no? Es un ejemplo, pero nos ayuda un poquito a entender por qué estoy sacando ese beneficio de estar ahí, ¿no? Entonces, el duelo necesita tiempo, ambivalencia, adaptación, tiene unas fases y la autoexigencia pide como ese rendimiento inmediato, esa inmediatez, ese ya lo mejor que pueda a toda costa, ¿no? Entonces, cuando no se puede cumplir con eso, podemos llegar a interpretar el propio malestar como un fracaso, en lugar de parte del proceso. Entonces, aunque esas cositas estén intentando lo mismo desde lugares distintos, que puede ser pues volver a sentir control o volver a sentirme coherente conmigo misma. Una está intentándolo desde el esfuerzo y la otra aparece cuando ese esfuerzo ya no se sostiene, ¿no? Entonces, de alguna forma, poder encontrar ese control y esa coherencia interna, pero sin que valga todo, ¿no? Sin que sea a costa de mí misma, que aquí es donde entra también mucho en juego la importancia de los límites internos. Te estaba escuchando y no paraba de pensar cuánto trabajo me queda por hacer todavía con este tema. Todas. Madre mía, o sea, digo, te estoy escuchando ahora y luego me voy a volver a poner el episodio. Porque, madre mía, este sí, tema... que luego yo me escucho a mí misma y digo, o sea, no es de que, bueno, como dice esto, lo tiene que tener. No, esto es para todos y para todas. Incluida esto es un trabajo constante. Yo misma. Sí, sin duda. Y también es bonito. O sea, yo creo que cuando pienso en mis objetivos como vitales, para mí el principal, esto es algo muy personal y para cada uno será muy distinto, es poder tener una buena relación conmigo misma, porque creo que tiene un potencial tan puramente sano, amplia, permite, o sea, yo creo que es una de esas partes que a veces que nos olvidamos de nuestra propia relación y de cómo nos miramos, nos hablamos y somos, y no creo que tenga que ver con que nos encante todo. Cuando trabajamos cuerpo, cuando trabajamos relación con nosotras mismas, si algo he aprendido también cuando me he formado al respecto es que
es que no es tanto que me encante todo de mí, sino que tenga capacidad de respetarme, ¿no? Y que aunque haya partes mías que a lo mejor no me gusten tanto, que estén en proceso, que se me estanquen un poquito más, poder respetarme a mí misma. Así que eso es a lo que os animo también mucho y a ver un poquito esas áreas de trabajo, ¿no? Decir, pues esto tiene que seguir siendo, o quiero que sea un objetivo mío de trabajo. Y desde ahí seguir transitando porque seguro que nos ayuda un montón. No, y de hecho vosotras en terapia hacéis, se llama trabajo de partes, ¿no? Mucho. Que veis todas esas partes de vosotras, bueno, del paciente, ¿no? En ese caso, y se hace ese trabajo súper completo, ¿no? De la persona, que yo creo que es muy bonito. Ahí, antes, cuando estabas hablando del control y todo eso, es que me hace mucha gracia porque yo siempre he pensado que era una persona muy de fluir la vida. Yo siempre me he considerado eso. De no, yo fluyo mucho, yo pues eso, me voy de un viaje y me puedo adaptar y voy, pues organizo, pero a la vez me adapto y voy fluyendo en la vida y yo fluyo mucho. Pero luego me he dado cuenta que no sé si es que con los años cada vez me vuelvo más controladora o qué, pero conecto con todas estas cosas desde la autoexigencia. Hay un control brutal y no quiero la incertidumbre, por favor. He tenido mucha incertidumbre en mi vida, no quiero más y necesito controlar esto, ¿no? O cuando también me di cuenta cuando me pongo en modo a investigar un tema súper en profundidad, que necesito ir al fondo, saberlo todo, y como muy desde el control, o cuando me pasa algo físicamente necesito saberlo todo, ¿no? Y ahí, claro, te das cuenta de toda esta parte que tenemos cada una lo suyo, ¿no? Y en mi caso yo te estaba escuchando y digo, madre mía, todavía me queda muchísimo trabajo por delante y de fluir, nada. En el fondo tienes ahí un de control tremendo y que está muy conectado además con el no me puedo fallar a mí misma. Y tengo que demostrarme que soy capaz, que puedo hacer esto, que me lo he propuesto, lo tengo que hacer. Es que me he propuesto, o sea, eso es como hasta de cabezota, ¿sabes? De me he propuesto esto, lo tengo que hacer sí o sí, no doy espacio a la flexibilidad, a que en la vida a veces pasan cosas y que están fuera de tu control y a veces no puedes cumplir con eso que te has propuesto y que no todos los días te levantas igual con la misma energía y no se puede rendir al 100%. O sea, el día ideal sería el que te levantas por la mañana y haces todo, que haces, vas a pilates, pasas tiempo con la persona que quieres, te dedicas tiempo también a ti misma, tienes momentos de descanso, estás a full en trabajo, te cunde muchísimo, pero es que no tenemos esos días constantemente. O sea, eso es un día dorado de wow, qué bien que me ha tocado este día, gracias, porque he podido hacer esto, ¿no? Pero realmente la realidad, y encima ya se le metes las hormonas femeninas y todo, que según la semana que te pille estás, por lo menos yo, a mí me afectan un montón, me lo noto una barbaridad en la energía y todo, y emoción, cómo me siento y cómo me veo y cómo todo. Entonces, creo que nos metemos como ahí una exigencia tremenda y que todo el rato es eso, no me puedo fallar, tengo que demostrarme que puedo hacer todo esto y no me puedo salir del esquema que me he organizado y que me he planeado para esta semana o para este mes o para este año, ¿no? Y cuando no sale eso ya te machacas un montón. Entonces... Sí. Total. O sea, me conecta un montón con lo que dices porque lo veo también así. O sea, es que como... Claro, si yo tomo ese día dorado como punto de referencia, es que voy a sentir que llego a eso y que un día al mes o un día cada X tiempo y del resto de días estoy siendo insuficiente, ¿no? ¿Qué estoy tomando como punto de referencia? ¿De dónde está esa vara mía de medir que tengo también? Y es que es lo que dices también, si es que en función del punto del ciclo en el que estemos, no vamos a estar igual. Entonces, a lo mejor me estoy pidiendo a mí misma cosas que estoy recolocándolas mal. Desde ahí la importancia también un poco de entendernos en nuestro propio ciclo y ver un poquito en qué forma, o sea, de qué forma encajar las cositas que me pido en función también de cómo me voy sintiendo. Pero luego es que esto es algo súper personal y para eso no hay nada más sano y mejor para comprendernos que la autoobservación en todos sus planos. Hacer un pequeño registro de diario emocional, ir viendo cómo yo me voy sintiendo, cuál es mi energía para hoy, en esta parte de autocuidado, ¿no? Que también comentamos cuando grabamos ese, creo que fue el primero, el de autoestima o autoexigencia, y que ahí hablábamos también de esa partecilla de cómo estoy hoy, cómo está un poquito mi tabla de autocuidado, qué me puedo dar a mí misma dentro de que todo puede significar cuidarme, pero si me lo estoy pidiendo desde la exigencia ya no me va a cuidar, sino me está generando todo lo contrario, ¿no? Entonces,
volviendo a esta parte de no me puedo fallar en mí misma, tengo que demostrarme que soy capaz, al final no deja de ser un guión muy internalizado de lo que me han dicho y me he dicho a mí misma que tengo que ser, ¿no? De alguna forma de lo aprendido. Y sigo viendo protección aquí. Es como que, aunque hay veces que no podamos verla, es que tiene una intencionalidad protectora enorme. Lo que pasa es que aquello que sale como para protegerme, pues puede ser que esté generándome lo contrario por esa presión interna que estoy intentando ponerme, por ese sostener esa imagen, esa expectativa, demostrar que sigo siendo válida, ¿no? Está pudiendo más esa parte que tiene que ver con el llegar a ese listón tan alto que tengo puesto en esos días que tienen que ver con cuando doy mi 100% en todo, lo cual no debería ser como esa parte, esa media, ¿no? Porque si hago un poquito una mezcla, pues igual tiene que ser un punto de referencia que sea un poquito más, que tenga en cuenta más todos mis días, ¿no? Y cómo me puedo llegar a moverme. Entonces, en esa parte de no me puedo fallar a mí misma, hay una especie de presión interna por sostener esa imagen, esa expectativa que tengo sobre mí y a la que asocio estar bien. Encajo la expectativa del resto haciendo esto, encajo en lo que yo espero de mí misma, recibo esa retroalimentación positiva. Si trabajo en estos planos, aunque tenga que trabajar 15 horas al día, se me dice que estoy haciéndolo bien, entonces sigo aquí. Claro, qué peligroso para mi propio bienestar esta parte y qué poco espacio en la introspección me deja esto. Entonces, este mismo ciclo, esta misma rueda, hace que tenga que seguir haciendo, que no pueda detectar cómo me voy sintiendo, cómo me voy desgastando, no me veo, sigo exigiéndome y de repente el cuerpo, ¡fum! Aquí estoy yo. Vale. Ansiedad, no, que es que quiero que se me vaya. Ya, y no quiero hacer una parodia, porque he vivido en mi propia piel la ansiedad y yo creo que es una parte que tenemos que seguir como trabajando día a día hasta que llega un punto que está aquí a lo nuestro y nos dice, Iranzu, esto de día me está... Ay, vale, espera. Tengo que observarme, tengo que ver qué ha pasado hoy. Entonces, cuando hablamos un poquito de la ansiedad como liada, que también es referencia a otro capítulo, cuesta, pero cuando eres capaz de verla ahí a tu lado y entender que te está mandando un mensaje, que te está diciendo, uy, esto se nos está yendo un poquito, tenemos que revisarlo, o este vínculo no me está haciendo sentir bien, ¿qué tengo que hacer para mejorar este vínculo? Tengo que tomar una decisión con respecto a este vínculo. Entonces, desde ahí, pero claro, necesito poder tener espacio para observarme, para verme, para analizarme. Si estoy en 14 horas al día, si estoy en solo duermo y trabajo, si estoy cogiendo este ejemplo, ¿no? Pero podríamos aplicarlo a muchísimos más. Es muy difícil que yo vaya siendo consciente de qué me está pasando, de qué estoy transitando, de qué voy necesitando. Entonces, muchas veces el tengo que demostrarme que soy capaz es una forma de intentar asegurarnos de que seguimos siendo válidas, de que no hemos perdido eso que reconocen otros, que reconocí en mí misma, pero ese listón está muy, muy alto. Ya no estoy solo viéndome o adaptándome a una nueva etapa, estoy constantemente también evaluándome. Desde ahí he aprendido solo como a estar en esa relación conmigo desde una parte de evaluación de no bajes la vista, y desde ahí hay que revisar la parte de exigencia. Esto en el proceso de terapia también lo hacemos mucho. ¿De qué se ha alimentado mi parte exigente? ¿A quién me está recordando, no? Siempre va a haber algo que demostrar desde esa parte, ¿no? No me voy a sentir suficiente. Entonces, quizá la pregunta no es tanto soy capaz o no, sino desde dónde me estoy midiendo. Porque muchas veces al final estamos evaluándonos con una versión con respecto a una versión de nosotras que ya no está en el mismo contexto ni siquiera. O sea, no es lo mismo que yo me pidiera esto cuando solo estaba estudiando que ahora que estoy estudiando, trabajando, maternando, tengo una relación, estoy mudándome, quiero decir. Vale, esa parte pudo funcionar, pero quizá necesito ahora mismo otra parte distinta, ¿no? O no está siendo coherente, no está siendo respetuosa con el resto de mis partes internas, todo esto, ¿no? Totalmente, justo esto que acabas de decir resuena muchísimo conmigo y lo hablé el otro día también con Carlos, porque yo le decía, claro, es que ahora a mí no me da tiempo a publicar, por ejemplo, todos los días. Para empezar, porque por mucho que esté en redes sociales, soy una persona que ama estar sin teléfono. Es que se me olvida dónde tengo el teléfono un montón de veces, en un montón de sitios y momentos de mi vida. Es que antes, cuando yo empecé, yo atendía a mi consulta antes de crear Calma y de teneros a vosotras también en el equipo. Yo trabajaba por mi cuenta ahí con mis pacientes en mi consulta y era lo único que hacía eso, estudiaba osteopatía también y me dedicaba ahí a dar publicidad de lo que estaba haciendo, lo compartía de forma natural, pero es que era lo único que hacía. O sea, no tenía nada más en mi vida así como importante y ahora
es muy diferente, es llevar una empresa, gestionar un montón de cosas, solucionar problemas que surgen, el tener la vida aquí en Austin, que estoy mudada desde hace pocos meses, y es el conocer a gente nueva, el adaptarte a un nuevo sitio, aunque esté súper contenta, el cuidar la relación, son un montón de cosas. Entonces, no se puede llegar a todo y, como tú dices, es que dependiendo de la fase en la que estés, pues llegas a unas cosas u otras. Y si encima, por ejemplo, amigas que son madres también tienen estas conversaciones que dicen, jo, es que no llego a nada, sienten que no llegan a nada. Y es que, claro, una de ellas tiene ya 3 hijas. Es que, pues es que bastante haces, y hay veces que ni duermen, que se ponen todas enfermas. O sea, es que somos muy duras con nosotras mismas muchísimas veces. Entonces, algo que te quería preguntar es ¿cómo se sale, Iranzu, de este círculo vicioso? De compararse con una misma, de duelo, exigencia y luego el colapso total, porque a mí a veces me pasa que ya llega un momento que digo, mira, yo no puedo, y yo encima que tengo déficit de atención, llega un momento que digo, colapso. O sea, tengo tanto ruido en la cabeza que me bloqueo y paro todo. Y me pongo a hacer otra cosa que no tiene nada que ver con todo lo que tengo que hacer y colapso completamente. Digo, mira, yo ya paso, yo ya no puedo continuar. Bueno, pues es una gran pregunta. Que estaría muy bien tener una respuesta muy concreta, pero bueno, vamos a intentar llegar a puntos de claridad en todo esto. Yo creo que el primer paso es darnos cuenta que estamos en ese bucle. Muchas veces estamos tanto en la comparación, en la exigencia, sintiéndonos mal, casi un poco en automático, que no nos damos ni cuenta de que estamos ahí. Entonces, si lo vemos, ya podemos empezar a tener un poquito más de espacio para abordarlo, para ser conscientes, para trabajarlo. Y curiosamente, salir de ese círculo no suele funcionar haciendo más cosas, que es un poco lo que nos llama la autoexigencia, sino dejar de alimentar un poco ese bucle que lo está manteniendo de alguna forma activo, ¿no? Porque ahí duelo, exigencia, comparación funcionan como una especie de sistema que se activa cuando estamos colapsando, ¿no? Es como por ponerlo un poquito en pasos, ¿no? Que antes estábamos diciendo como que muchas veces verlo visual también nos ayuda. Es como que, venga, vamos por orden. Aparece la sensación de no estoy pudiendo. Duelo, un cambio interno. La exigencia, la autoexigencia se activa. Interpreta esto como un fallo. Uy, venga, vamos a por ello. La comparación remata un poquito la jugada. Ostras, antes podíamos y ahora no. Antes podíamos y ahora no. Debería estar como antes, como los demás, como esa versión mejor de mí misma, idealizada, con mucho filtro. Al final esto aumenta esta tensión interna y acabo percibiendo ese bloqueo, ¿no? Cuando hay colapso, lo primero es como salir de ese modo juicio. En vez de intentar resolverlo, ¿no? Intentar un poco salir de ese modo juicio, ser consciente. La mente está evaluando, estoy peor de lo que debería, no estoy a la altura. Si está la mente ahí, no hay espacio psicológico, corporal, físico para regularnos. Entonces, para mí algo clave es empezar a cambiar la relación con lo que nos está pasando, en lugar de intentar dejar de sentir nostalgia o dejar de compararnos lo que nos suele generar frustración, porque a veces que simple y llanamente no puedo, ¿no? Como tú has dicho antes, empiezo, intento, me saturo. Vale, ¿qué me estás añadiendo todo esto? Vale, venga, voy a ser consciente. El objetivo no es entenderlo todo en ese momento, porque también implicaría hacer y quizá no llegar a respuestas y me frustre, pero intentar recuperar mi propia regulación, ¿no? Pues venga, voy a bajar esa exigencia inmediata, voy a ser consciente de que me está saliendo y que tiene una función protectora, pero que esto que nace para protegerme no me está protegiendo. Entonces tengo que comprender cuál es la necesidad, reducir igual pedirme tomar ciertas decisiones. Estoy en todo esto y encima muchas veces igual hasta me pido tomar decisiones súper cruciales. Si puedo posponerlas, es importante que pueda hacerlo también. Hay veces pues, que no voy a poder posponerlo. Bueno, tomaremos la decisión desde la forma más objetiva, intentando integrar esas partes. ¿Qué me está diciendo cada una de esas partes que haga? ¿Es consistente en el tiempo? ¿Estoy pensando un día una cosa, otro día otra? ¿Me están hablando partes mías distintas? Hay veces que ahí estoy intentando encontrar una parte de claridad, pero es que un día tomo la decisión desde una parte, otro desde otra parte. De ahí la importancia del trabajo por partes y de entender qué me está pidiendo cada una de esas partes. ¿Qué están protegiendo cada una de esas partes, ¿no? Entonces, hay un cambio que empieza a abrir un poquito una salida y es dejar de leer igual ese colapso como una identidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué diferente es estoy saturada ahora mismo que soy un fracaso,
no puedo con nada. Ahí el poder del lenguaje, ¿no? En los retiros trabajamos con el ejercicio también un poquito del etiquetado y de la importancia de la transformación a través del lenguaje. A mí el lenguaje me parece una herramienta súper poderosa que nos permite poder transformar soy un fracaso a estoy saturada ahora misma, o tengo que ser la hija perfecta o voy a hacerlo lo mejor posible. Parece un poco sutil, pero cambia completamente la relación con una misma. Y desde ahí también podemos dejar de ver ese duelo, esa parte como un fracaso, a entender como ahora mismo estoy transitando por todo esto, ¿no? Porque ya no hay tanto un yo ideal, por así decirlo, castigando al yo colapsado, ¿no? Al final ya no es tanto romper el círculo de golpe, sino dejar de alimentarlo, ¿no? Y empezar a habitar más desde el lugar en el que estamos ahora mismo, aunque todavía no lo sentamos como nosotras mismas, ¿no? Decir, bueno, vale, estoy así. También muchas veces el cuerpo aquí nos va a llamar la puerta muchísimo y es maravillosa la capacidad que tiene, maravillosa siendo sumamente consciente de que es incómodo, de mandarnos información. Y a veces antes de que llegue esa información a nivel semántico, seamos capaces de transmitirlo a nivel semántico, nuestro propio cuerpo ya nos lo está mandando, ¿no? Entonces, desde ahí es esa parte de decir, venga, voy a dejar de alimentar esto para poder alimentar una versión de mí misma que encaje con quien yo soy ahora mismo y que haya más permiso, ¿no? Y que me permita a mí misma observar. Y hay veces que yo creo que nos viene a la cabeza a lo mejor echo de menos la confianza que tenía antes, por ejemplo. Echas de menos, no sé, cualquier parte de ti o ese momento de tu vida de cómo eras antes. Y a lo mejor te puedes preguntar, ¿cómo puedo hacer que eso que yo tenía antes que echo de menos, cómo puedo hacer para que eso exista en mi vida ahora? Aunque sea de una forma diferente. Pero si viene una persona que se pregunta eso, ¿tú qué le dirías? Bueno, lo primero, me encanta la pregunta porque ya estamos teniendo una transformación con respecto al principio. Ya no estoy viendo el pasado como algo que hay que recuperar, sino como recuperar la función que tenía aquello en mi vida, ¿no? Como decir, vale, eso de mi vida, ¿cómo lo puedo traer a la hora? Entonces ya estamos como mirándolo desde otro lugar distinto. Ya en una comparativa de quiero volver ahí, ya no estoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a coger el ejemplo de la confianza, ¿no? Pues echo de menos la confianza que tenía Iranzo. Pues, vale, no estamos hablando solo de esa versión de nosotras mismas, sino lo que esa confianza le estaba permitiendo hacer internamente. Pues decidir sin tanto miedo, o no dudar tanto de cada paso que daba, o sentirme más capaz, moverme con más ligereza. Entonces, que de eso puede existir ahora de forma diferente, abre una puerta súper potente. No se trata de volver a ser como era antes, sino de identificar qué cualidad que estaba ahí podría expresarse hoy con mis condiciones actuales de vida, con quién soy yo ahora, con quién quiero ser, con lo que siento, con lo que pienso, con mis propios valores. No era una entidad fija, sino una forma un poco concreta de relacionarme conmigo misma, pues, y con el mundo en un momento determinado. Entonces, igual no es posible tal cual, pero sus componentes sí que pueden reaparecer con otras formas o en términos más realistas con quien yo soy ahora. Entonces ese matiz de no recuperar como era, sino traducir qué hacía esa versión de ti, que forma parte aún de quien tú eres, y cómo eso puede encarnarse hoy sin igual exigirme las mismas condiciones. O sea, a lo mejor quiero recuperar esa capacidad de fluir, pero lo que era fluir para mí antes no es lo mismo que fluir para mí ahora. Porque fluir antes me generaba una consecuencia y hoy me está generando otra. Necesito que abrir ese concepto de qué significa fluir o qué significa esa zona de confort. A lo mejor no tengo por qué salirme, pero sí que tengo que ampliarla con quien yo soy ahora, ¿no? Entonces, esto cambia mucho la experiencia interna. No deja de haber una única referencia, antes sí, ahora no. Y es una búsqueda un poquito más flexible. Venga, ¿dónde aparece hoy esta parte? Aunque sea de otra manera, ¿dónde puedo encontrar esa capacidad de confiar en mí? Al final, la herramienta no es tanto volver al pasado, ¿no? Sino extraer un poquito esa esencia funcional de aquello que ya puedo estar echando de menos, pero que puede seguir formando parte de mí siempre y cuando sea acorde un poquito a quien yo soy ahora y que sea acorde un poco a mi nueva forma de estar y de ser en el mundo. Y a la persona que está en un bucle de autoexigencia y siente que si baja el listón no va a avanzar, a esa persona en concreto, ¿qué le dirías? Aunque las dos estén súper conectadas. Bueno, lo primero que le diría es que el problema en sí no es bajar el listón, sino creer que solo podemos avanzar bajo esa presión constante, ¿no?
¿Dónde empecé a creer esto como mi forma de funcionar? Antes hablamos de que se ha alimentado esa idea, pues es lo mismo, ¿no? La exigencia nos da una sensación como muy engañosa, como de eficacia y de autoeficacia. Parece que te mantiene en movimiento, que muchas veces te hace conseguir cosas, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces se sostiene esta parte a costa de una tensión como muy interna, de mucho miedo al error, de mucho bloqueo. Y eso no es tanto un avance muy estable, sino un poquito una supervivencia con un coste posiblemente bastante alto. Es como si está bien esa idea de si bajo el listón me estanco, estoy mezclando mucho la exigencia con la dirección. ¿Vale? La exigencia está empujando a que lo consiga en algunos momentos, pero no siempre me está orientando, a veces solo me está apretando, y cuando se nos aprieta demasiado el sistema puede acabar colapsando, puede acabar cerrándose, ¿no? Entonces, bajar el listón no tiene por qué implicar rendirme ni conformarme, es un poco ajustar mi nivel de demanda a mi capacidad real de hacer frente a esa demanda en ese momento, a mis propios recursos, ¿no? Y poder volver a tener un movimiento que sea sostenible. Si el estoy está siempre por encima de lo que yo puedo sostener, voy a acabar en bloqueo, ¿no? Y esa frustración, esa exigencia es como si estuviera todo el rato en exámenes finales. Y desde ahí va a llegar un momento en el que voy a acabar explotando. Entonces, yo creo que sería un poquito... ya no es que si me exijo menos, avanzo menos. Es que si me exijo de una forma un poquito más ajustada, puedo avanzar de una manera un poquito más continua, menos destructiva. No es lo mismo avanzar desde la autoexigencia y la presión que desde un lugar un poquito más sostenible, donde también haya margen pues, para fallar, para parar, para reajustar, plantearnos un poco, ¿no? ¿Qué tipo de avance quiero construir? ¿Uno que me sostenga o uno que acabe desgastándome, aunque en el momento pueda haber ese resultado? Y hablando de construir, ¿cómo podemos empezar a construir esa identidad en el presente, ¿no? Porque en estos momentos en los que una está bloqueada o más perdida desde esa autoexigencia en el pleno proceso de duelo, comparándote con esa versión tuya de antes, de hace unos años, unos meses, muchas veces yo creo que eso está conectado con el no saber muy bien en ese momento quién eres, ¿no? Sé que esto igual es una pregunta como demasiado igual profunda, ¿no? Pero a lo mejor quizás en ese momento ni siquiera te preguntas ¿y quién soy? Pero sí que te puede venir una crisis de identidad de qué es lo que quiero, realmente en qué persona me estoy convirtiendo, qué es lo que me gusta ahora. Quiero recoger cosas como hemos visto, ¿no? Del pasado que me gustaban y aplicarlas ahora, pero ¿cómo se hace esto? O sea, ¿cómo se puede construir esa identidad en el presente ahora mismo? Bueno, como dices, es un tema bastante profundo, subjetivo y como para darle un espacio, pero yo creo que al final se empieza dejando de ver la identidad como algo que se encuentra o que se recupera, ¿no? Y empezando a verlo como algo como que se practica, por así decirlo. Cuando estamos en procesos de cambio es súper común preguntarnos yo, ¿quién soy? Como si hubiera una respuesta fija que aparece en algún momento, ¿no? Una respuesta que quiero que me dé el otro, o que de repente vaya a salir en una sesión de terapia. Pero la identidad en el presente no es una definición, ¿no? Es como si fuera una experiencia repetida, por así decirlo, ¿no? Aquello que voy haciendo, aquello que voy siendo. Se construye mucho en lo cotidiano, o sea, al final lo vemos, en lo que hago cuando no estoy segura del todo, en cómo me trato cuando fallo, en mi capacidad de respetarme, en qué decisiones pequeñas sostengo, aunque no esté al 100% segura. Qué difícil muchas veces estar al 100% segura de algo, sin embargo me lo estoy pidiendo como si fuera una posibilidad. La identidad no aparece antes de la acción. Es como que se va formando a partir de la acción sostenida. Muchas veces intento como definirme y después accionar. ¿Qué está formándome? O a lo mejor es al revés, ¿no? Entonces, en estos procesos de autoexigencia tenemos que ver que no se construye identidad desde el rendimiento perfecto, sino de, aunque suene un poco así, un poco de la consistencia un poco y más imperfecta, ¿no? De ser consistente. Entonces, de poder estar también con nosotras mismas, incluso cuando no estamos cumpliendo con nuestros estándares, con esos listones, que a lo mejor es importante que también me plantee cuáles son, ¿no? Cuando la identidad presente no se basa un poco en elegir una sola versión de mí, sino integrar pues partes que antes estaban separadas, entender que soy una parte, soy una persona que se conforma de todas esas partes, ¿no? La que se exige, la que se cansa, la que tiene ansiedad, la que súper exploradora, la que quiere avanzar, la que necesita parar, la que confía y la que duda. En el fondo, un poco construir esa identidad del presente
es dejar de preguntarnos también quién debería ser y empezar a observar qué soy cuando vivo mi vida de verdad, con todo lo que implica, con qué me siento conectada conmigo misma, cuáles son mis valores, un poco desde ahí, ¿no? Y algo que también que tiene un poco relación con algo que has dicho es que yo he aprendido, por lo menos, algo que a mí me funciona mucho, que esto no tiene por qué ser para todo el mundo ni mucho menos, pero es decirte te quiero, por ejemplo, a través de las acciones. En lugar de identificarte simplemente con palabras o yo es que antes era esto, era lo otro, ¿no? Decir, es que a través de mis acciones, de lo que voy haciendo y lo voy construyendo pasito a pasito, no hablo de grandes cosas, ¿no? Sino de, por ejemplo, en el hecho de elegir cuidarte en lugar de seguir en la misma rueda del patrón de machacarte, de bum bum, ¿sabes? De estar ahí metida en no saber cómo estar un poco en esa rueda de hámster que a veces todas nos podemos meter en algún momento, que a mí me pasa un montón, que de repente entro, como decía antes, en esa autoexigencia brutal con toda esa lista de cosas que quiero hacer y que no me pasa cualquier cosa y de repente ya digo, colapso totalmente porque no he podido hacer eso que me había propuesto y me siento como que me estoy fallando, ¿no? Y cuando empiezo a hacer pequeñas acciones de conectar conmigo, con lo que a mí realmente me viene bien y me hace bien, más allá de pensar tanto a veces, porque creo que en mi caso yo a veces pienso demasiado y le doy vueltas y vueltas a las cosas y a cómo soy, no sé, me planteo, me hago muchas preguntas, ¿no? Que eso me encanta, pero a veces me paso. Y a mí por lo menos me ayuda mucho el accionar y con esas cosas que a mí me van bien. Por ejemplo, el decir, oye, hoy voy a ir a hacer deporte, pero no desde la exigencia, eso no, sino desde un autocuidado hacia mí misma, de un compromiso conmigo, de no olvidarme de mí, de que yo soy importante y que no toda la vida es el trabajo, hacer esa tarea que tienes prevista, sino que al final eso, o sea, es como efímero, ¿sabes? En algún momento, igual ahora estoy haciendo esto, en 10 años no sé qué voy a hacer, pero yo voy a seguir aquí si todo, si todo va bien. Entonces, yo quiero cuidarme, o sea, eso es lo más importante de todo y eso es algo que a mí, por ejemplo, Carlos, me recuerda mucho cuando entro en ese colapso, es Elena, conecta con lo que tú sabes que a ti te hace bien y a través de esas pequeñas acciones también se va construyendo tu identidad, ¿no? Con esas cosas que vas haciendo. No sé si lo he explicado bien, pero... Sí, total. Esos micromovimientos muchas veces también, ¿no? De decir, vale, quiero llegar al octavo, ¿vale? Pero ¿qué tengo que hacer para llegar al octavo? Pues definirlo en pequeñas escaleritas, ¿no? Decir, pues hoy voy a subir una escalerita, o vale, estoy haciendo esto porque creo que significa cuidarme, pero es que a lo mejor cuidarme hoy es otra cosa distinta, ¿no? O sea, a lo mejor tengo como muy instalado de cuidarme es hacer X días de deporte al día, pero es que a lo mejor hoy cuidarme significa entender que hoy voy a disfrutar más de dar un paseo, ¿no? Como permitirnos también esa flexibilidad un poco en lo que significa hacernos bien a nosotras mismas, respetarnos, cuidarnos, que a lo mejor tenemos como esa idea como muchas veces muy estanca, ¿no? Como esto tiene que ser así para que me venga bien a mí misma. Sí, como decías tú antes, que te crees que por hacer esa lista de tareas, en esos momentos en los que te comparas con encima con tu versión anterior, tienes ese mejunje en la cabeza de, buah, tengo que hacer esto me ha funcionado antes, entonces me tiene que funcionar ahora, ¿no? Entonces te pones a hacerte tu lista en la cabeza y te crees que la vida es eso, que tú eres eso y que haciendo eso vas a conseguir el resultado que tuviste hace años o el que te crees que quieres ahora cuando en el fondo tú ya no eres esa versión de ti y ya no quieres eso en la vida, no quieres tener ese estilo de vida y has cambiado muchísimo, ¿no? Pero te sigues exigiendo un montón, ¿no? Desde ese lugar. Entonces, eso a veces, como decía antes, pues te puede llevar al momento de colapsar completamente y de decir, vale, ya me he pasado, me bloqueo. Entonces, en ese momento, ¿tú qué le dirías a esa persona que está por dar herramientas al momento de colapso? Porque ya hemos hablado de eso, cuando estás en duelo, cuando estás en ese momento de súper exigencia. Ahora, cuando ya la persona haya pasado por todo eso y ya ha llegado al momento de colapso, ¿qué puede hacer en ese momento esa persona para salir de ahí? Bueno, como hemos hablado hoy, al final ese colapso suele ser una mezcla entre esa saturación, esa exigencia, ese bloqueo.
Y lo que más la empeora es ese juicio, esa interpretación inmediata, ¿no? De no debería estar así, tengo que poder con esto, si paro me voy a hundir más. Así que lo primero es bajar un poquito esa pelea interna, ¿no? No porque te guste, sino porque mientras estamos luchando contra esta parte, es muy difícil que yo me pueda regular a mí misma. Entonces, el objetivo que igual no es ni rendir, ni resolver, ni ser productiva, es bajar esa intensidad interna, comprenderme, ser capaz de identificar qué es lo que estoy necesitando, ser consciente de que ahora mismo estoy en un momento de colapso, pero no soy un colapso, no me voy a sobre identificar con aquello que estoy sintiendo, y es pasos que me pueden ayudar, pues uno es reducir esos estímulos, esas demandas. Pues igual ese día no voy a decir cosas importantes, no voy a exigirme estar en ese pico de rendimiento, voy a intentar ser consciente de que se me está activando esa comparativa, y voy a intentar entender que aunque todo eso salga con intención protectora, a lo mejor no me está funcionando de esa manera, y es ver que esa comparación, si me está empujando hacia abajo, si estoy recurriendo al pasado un poquito, en querer arrastrarme hacia él en esa comparativa negativa, ser consciente de todo esto y que me ayude a calmarme, ¿no? Repetirme estas palabras, estos puntos a los que ojalá hayáis podido llegar cada uno desde esta escucha, ¿no? Desde este capítulo, decir, venga, ¿qué me funciona a mí de todo esto? ¿Qué me sirve para mí? ¿Qué aspecto tengo que detectar que a lo mejor se me activa más intensamente en mí misma? Permiso, tiempo, espacio. Volver a lo corporal también, ese segundo punto súper importante. Algo que nos saca del bucle mental es volver a conectar con nuestra parte más parasimpática también, esa respiración más lenta, moverme un poquito de forma respetuosa, cambiar de espacio, comer algo rico, sencillo, que me haga desde mí misma, darme una ducha, no como una técnica perfecta a seguir, ¿no? A lo mejor no tengo que estar, pues voy a hacer esto, no, sino como una forma de salir del embudo cognitivo. También me puedo parar a intentar meditar, no me está saliendo del todo bien, o a trabajar desde esa parte de fusión cognitiva, de separación del pensamiento. Venga, voy a ver este pensamiento no como una realidad. Algo súper importante es que los pensamientos nos vienen automáticamente a la cabeza de 1.000 millones de formas. No significa que todos sean ciertos, y tenemos que coger a veces un poquito de distancia con respecto a ellos. No soy mis pensamientos, no significa que todo lo que piense sea real, y desde ahí verlo pues como coches que van en una carretera, como globitos que van un poquito por el cielo, ¿no? Desde ahí ganar un poco de distancia con respecto a mi pensamiento, y poder ponerlo en tela de juicio también en otro momento en el que yo estoy más regulada. En este momento lo importante será que yo vuelva a conectar conmigo misma y baje revoluciones, ¿no? Y otra parte importante sería cambiar el lenguaje interno de un lenguaje más de juicio a un lenguaje más descriptivo, ¿no? Pasar de estoy fatal, no puedo con nada, a algo como mucho más coherente con mi propio estado emocional, y estoy saturada, mi sistema está sobrepasado ahora, quizá no es momento de hacer esto, de tomar decisiones o de valorarme por esto, ¿no? Al final es enfocarnos en detectar qué necesitamos, cambiar nuestra relación con él. Y hay algo clave que muchas veces cuesta aceptar en el colapso, y es que es un momento en el que quizá no voy a encontrar un bienestar inmediato, ¿no? Y que intentamos muchas veces forzar claridad o soluciones, y que esto realmente es contraproducente. Es un momento en el que estoy con menos recursos para afrontar unas demandas muy altas, no porque no tenga la capacidad, sino porque quizá las demandas son demasiado elevadas. Entonces, hacer menos, pensar menos, exigirme menos, no como abandono, ojo, esto es súper importante, sino una condición como para volver a funcionar después. O sea, al final el colapso no lo vamos a atravesar empujando, exigiendo. Es un poco reduciendo esta presión hasta que el sistema pueda volver a moverse, hasta que yo pueda volver a estar conmigo misma. Y de ahí ya volveré a ponerme un poco en encontrar ese significado, en pensar qué es lo que se asocia a una mejor relación conmigo misma, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que hemos tocado como diferentes puntos, y al final todos tienen que ver con ese permiso, con esa capacidad un poco de recoger aquello que me sirva de mi propia historia para que sea más coherente con mi propio presente, y desde ahí poder ser amable en lo que voy encontrando conmigo misma, en entender que necesito pedirle al resto para estar mejor conmigo con respecto a las relaciones, que necesito adaptar de mí misma para que sea más coherente con mi propia necesidad, y intentar movernos un poquito desde ese espacio que es capaz de abrazar todas esas partes que de alguna forma me está mandando una información para encontrar una nueva versión de estar
en el mundo, que sea coherente conmigo misma, que sea respetuosa, aunque no sea lo inmediato que me gustaría, pero cuánto tengo que sacar de aprendizaje en poder detenerme a permitirme transitar todo esto, ¿no? Iranzo, de verdad, gracias por todo lo que has aportado hoy, bueno, como siempre en todos los episodios que hemos tenido juntas, pero de verdad es que a mí, ya te lo he dicho, que en cuanto he visto más o menos un poco cosas de las que querías hablar en el episodio y digo, es que ya resonaba muchísimo conmigo, pero he sido también escucharte y tener este rato contigo y me ha dado muchísima paz, de verdad, porque además estos días estaba con la exigencia un poco cargada. Has dicho además una palabra que a veces a mí me pasa, que cuando entro en colapso me abandono y no es cuestión de abandonarse, sino de resetearse, como has dicho tú, de parar, coger energía, entender que ahora no es el momento de ser productiva, de hacer cosas, saber que estás ahí, identificarlo, para ya luego al día siguiente, cuando estés preparada, otra vez ir poco a poco volviendo a hacer las cosas que para ti son importantes, ¿no? Que no es cuestión de, bueno, pues ya está, ya colapso completamente y ya me abandono y paso de todo, o hago incluso cosas que a mí no me hacen bien, ¿no? Y como es parte de ese abandono. Entonces, no sé, creo que todo lo que has dicho de verdad ha resonado muchísimo conmigo y espero, espero no, es que sé que va a ayudar a un montón de personas las que nos están escuchando ahora, que también estáis pasando por esto ahora mismo, o a lo mejor conocéis a alguien que lo está viviendo. Espero que este episodio os haya acompañado en este proceso, que algo que os quiero decir que es un proceso que cada uno tiene sus tiempos, o sea, no hay que pretender salir de él de, bueno, ya escucho este episodio y ahora otra vez desde la exigencia, pues ya está, ya me lo sé, entonces ya voy a estar bien, a partir de ahora ya voy a salir de esto. No, lleva un proceso. Absolutamente todo y no es de la noche a la mañana. Vas a tener momentos de venga que voy para arriba y estoy fenomenal y vas a tener otros momentos de otra vez conectar con el colapso, de echarte mucho de menos otras versiones, de idealizarlas mucho, pero es saber y ser consciente de que lo vas a tener y cuando eres consciente de que estás en proceso entiendes que no estás en un momento en el que te vas a quedar ahí para siempre en esa sensación más desagradable o incómoda, como hemos hablado, ¿no? Sino vas a ver que no es para siempre, que en algún momento esto va a pasar y que no vas a estar transitando esta incomodidad eternamente, ¿no? Ese suelo, ¿no? Como decías, que a veces hay que, pues se levanta, está de obras tu casa y tienes que limpiar y levantarlo y es incómodo porque estás en tu casa y te gustaría tener tu suelo puesto bien, o está de obras la cocina y están haciendo ruido, pues lo mismo, ¿no? Que una vez ahí es incómodo, pero luego la cocina al final o el suelo acaba estando bien y se sale de ahí y todo pasa. Entonces es recordarse estas cositas que yo creo que son importantes, ¿eh? Y gracias de corazón, Iranzu, por recordarnos todo esto, porque Gracias a ti, ayuda mucho. y ojalá os aporte un montón a todos y bueno, yo creo que pararnos a pensar en todo esto es importante para todos en general, ¿no? Así que gracias por compartir, me llevo un montón de cositas de esta conversación entre las dos y que, bueno, que de alguna forma se siente como una conversación más colectiva, ¿no? Así que bueno, gracias a todas las personas que nos escuchen y que pongan esa confianza en nosotras y en todo lo que intentamos hacer desde el mayor de los cariños y que os aporte muchísimo. Así que nada, gracias por la conversación como siempre, Elena, me llevo un montón de cosas y gracias por compartir también tus cositas, bueno, que ayudan a darle más significado. Así que nada, encantada ya por el siguiente que hagamos. Sí, a por muchos más, a por todos los que vengan y bueno, y a los que nos estáis escuchando, ya sabéis que nos ayuda un montón, que bueno, que os podáis suscribir, comentar, también nos encantaría, más allá de suscripciones o de dejar vuestra opinión en... bueno, es que nunca sé decir bien lo de Spotify, no sé cómo funciona, sé que puedes poner tus estrellitas, ¿no? Y no sé si puedes... Como que se puede poner comentarios también, creo Sí, que sí, pero no es como, lo tengo muy sí. claro. Creo que no puedes dejar una review como tal, puedes dejar comentarios por episodio, pero sí que puedes darle a las estrellitas en Spotify, ¿no? Algo así, creo. Creo que funciona así, no me acuerdo muy bien. Pero bueno,
todo lo que puedes hacer nos ayuda un montón para que llegue a más personas y compartirlo con alguien al que crees que les pueda venir bien. Y por supuesto, en comentarios, que eso sí que sé que están ahí 100%, tanto en YouTube como en Spotify, os leemos. Nos encantaría saber qué os ha resonado de este episodio, en qué os ha ayudado, que podéis compartir lo que queráis, algo que a lo mejor vosotras incluso lo veáis de forma diferente. Cualquier cosa, nos encantará leerlo y escucharos también. Que gracias por escucharnos, por estar aquí y nos vemos en los próximos episodios de Calma Talks. Un abrazo súper fuerte. Un abrazo enorme.